Buenos días. Bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de inmunología tumoral, respuesta inmune al cáncer. Ellos hablaron de la predisposición genética, en fin, una serie de eventos importantes involucrados en el desencadenamiento de los procesos, ¿cierto? En una ocasión tal vez hablábamos un poco de cómo el sistema inmunológico controla o trata de controlar procesos tumorales, ¿cierto? Bueno, algo importante es que hay trabajos que muestran que diariamente estamos activando oncogenes, ¿sí? Algunos hablan de una activación importante de más de 50.000 oncogenes diarios. O sea, todo el tiempo estamos desarrollando procesos tumorales y el sistema inmunológico siempre está controlando, ¿cierto? Estamos. Entonces, ¿cómo el sistema controla un proceso tumoral? ¿Cómo la respuesta inmune a tumores? ¿Cómo creen ustedes? NK en la lata, ¿sí? ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de presentación antigénica, decíamos, o cuando hablamos de transformación celular, decíamos que las proteínas tumorales que se producían eran expresadas por moléculas de CMH. ¿Recuerdan? Entonces decíamos, la presentación antigénica se hace con CMH, principalmente con clase 1. Entonces decíamos, el antígeno tumoral, ¿sí? Si es, digamos, en un cáncer de mama, las células tumorales comienzan a producir los antígenos y hay una compra importante, una unión importante con CMH clase 1. Y clase 1 es el responsable, obviamente, de hacer la presentación del antígeno tumoral. ¿Ya? Entonces, en cualquier neoplasia, como si ustedes leyeron cuando hicieron la rúbrica de hepatitis C, ¿sí? Algunos explicaban el evento y cómo en un momento dado se generaba, digamos, una neoplasia importante, se desencadenaba el proceso y las células hepáticas comenzaban a expresar o presentar en superficie los antígenos tumorales, ¿cierto? Y esos antígenos tumorales que son presentados con CMH clase 1, ¿cierto?, van a permitir que obviamente haya una respuesta citotóxica importante. Entonces, los eventos de respuesta, que más adelante lo vamos a ver por ahora, entonces tienen que ver obviamente con una presentación con CMH clase 1 y un reconocimiento por parte de quién. ¿Quién reconoce el antígeno tumoral? ¿Quién reconoce? En el caso de presentación con clase 1 o una NK, ¿podría reconocer? No. Este reconocimiento lo tiene que hacer un linfocito T citotóxico. Porque los citotóxicos, si ustedes recuerdan, son células que expresan CD8 y que ese CD8 les permite interactuar con CMH clase 1. Entonces ahí es cuando el citotóxico puede obviamente reconocer y puede ejercer toda su actividad, ¿cierto? Y esa actividad termina obviamente con la lisis de la célula tumoral. Las NK pues van a ser muy importantes, las NK obviamente también en el control del proceso. Entonces una NK, yo tal vez les hablaba de los trabajos de Rosenberg. Cuando Rosenberg estaba trabajando en Boston con pacientes con cáncer, le llega un paciente con un cáncer gástrico y él lo interviene quirúrgicamente. ¿Recuerdan? Hablamos tal vez de eso. Entonces llega un paciente con un cáncer, que había hecho metástasis. Él realmente no se da cuenta hasta que lo interviene quirúrgicamente. Entonces se da cuenta que obviamente el proceso se había extendido. Entonces lo que hace Rosenberg en un momento dado es extraer parte del tumor y manda al paciente a la casa a que pase los últimos días. Y este paciente vuelve a los 11 años. Y vuelve a los 11 años porque presentaba cálculos, digamos, sin dolor abdominal, le hacen una colistectomía, ¿cierto? Pero se dan cuenta en la historia clínica del paciente que había revertido el proceso. Que era un paciente que había ingresado 11 años antes con un proceso tumoral, con un cáncer gástrico, ¿cierto? Sin embargo, bueno, entonces ahí es cuando Rosenberg comienza a trabajar, dice, hombre, debe haber algo en el sistema que controle el proceso tumoral, debe haber algún componente celular importante, y ahí es cuando se paran los linfocitos T con actividad citotóxica, y ahí es cuando se paran las células que las denomina células LAC, que son células asesinas activadas por linfoquinas. O sea, tenemos un repertorio de células NK muy, muy importante controlando procesos. Entonces es cuando Rosenberg aísla las células de este paciente, las pone en cultivo, obtiene alrededor de 200.000 millones de células,
y se les inocula, selecciona a un paciente con un cáncer gástrico, le pide el favor a este que había revertido el proceso que le regale células. Toma las células de este paciente, las pone en cultivo, pero inicialmente tenía mucho problema porque cultivar células es difícil, o sea, mantener células en cultivo es difícil. Entonces necesariamente tiene que tener citoquinas que le permitan obviamente mantener las células en cultivo, y es cuando él lo hace en su laboratorio, las células se le mueren a los 8 días, ¿cierto? Y es cuando Gallo, eso sucedió en el 68, y en el 72 Gallo descubre la interleuquina 2, y esa IL-2 le permite a Rosenberg mantener células en cultivo. Entonces selecciona, el paciente vive, ¿cierto? Todavía, le pide nuevamente células, las pone en cultivo, le coloca la interleuquina 2, obtiene un porcentaje importante de células, y selecciona un paciente con un cáncer gástrico, similar al que había revertido. Y este paciente muere al otro día. ¡Se muere! Tenaz, ¿cierto? Uno esperaría obviamente que hubiese controlado el proceso, por lo menos, ¿cierto? ¿Por qué se murió el paciente? Aceleró la muerte del paciente. Yo les comentaba, la FDA se la perdonó a Rosenberg porque él argumentó que era un paciente, digamos, con un cáncer terminal. Y la FDA, hombre, explicó, en fin, y terminó perdonándose a Rosenberg. Sin embargo, Rosenberg sigue continuando, o sea, continúa con los trabajos, pero el problema, ¿por qué murió el paciente tan rápido? Porque no tuvo en cuenta, el CMH del paciente. El complejo mayor es diferente entre cada individuo, y él no tuvo en cuenta el CMH, ¿cierto? Entonces aceleró la muerte del paciente. Tenaz, ¿cierto? Entonces lo que hace Rosenberg, dice, hombre, bueno, yo tengo que seleccionar un paciente, lo hace con un paciente con un melanoma, un cáncer de piel extendido, con compromiso de espalda, en fin. Bueno, selecciona, o sea, esta paciente o este paciente, una enfermera de 24 años, y hace lo mismo, separa sus células, las pone en cultivo, le coloca interleuquina 2, ¿cierto? Y nuevamente transfiere o transfecta, inocula, estas células, y esta paciente revierte a los 4 meses, revierte completamente el proceso tumoral. Hay una reversión del 100%, impresionante, perdón, del 100%, impresionante. Entonces dice, Rosenberg sigue trabajando, realmente separa estas células, las denomina células LAC, que son células asesinas activadas por linfoquinas. Continúa trabajando, ¿cierto? Continúa trabajando y separa, él dice, tiene que haber células con una actividad antitumoral mucho mayor. Y efectivamente, hay unas células con una actividad antitumoral mucho mayor que las denominan células LEAD, que son linfocitos que infiltran el tumor. Estas células LEAD, digamos que son más potentes que las LAC, ¿cierto? Revierten procesos. No todos los pacientes, digamos, no todos los individuos revierten el proceso, pero por lo menos lo detienen. ¿Listo? Estas células LEAD, ¿sí?, que se ubican ahí en el tumor, las separa, y hoy en día lo que están haciendo es transfectando el gen de la interleuquina 2, o sea que introducen el gen de IL-2 en estas células citotóxicas, en estas LEAD, y obviamente lo que hacen es potenciar la respuesta inmune. ¿Listo? Bueno, entonces hablar de cáncer y hablar de respuesta inmune, hombre, muchas cosas, hay muchas cosas, no solamente, digamos, la presencia de estas killer, o la presencia de estas LAC, de estas asesinas naturales. Hay algo muy importante, y es el estado anímico del paciente. Pero dice, el estado anímico del paciente es importante para poder revertir un proceso. Es diferente a un paciente, digamos, que tiene periodos de depresión bastante largos, porque esos periodos, digamos, o esas fases de depresión hacen que obviamente aumenten los niveles de cortisol. Entonces, cuando el cortisol aumenta, cuando los niveles de cortisol aumentan considerablemente, lo que hacen obviamente es frenar la respuesta de NK, la respuesta de T, de CD8, en fin. ¿Listo? Entonces, anteriormente incluso, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando, digamos, cuando uno de los cónyuges moría, el otro moría, digamos, de cáncer, al poco tiempo moría, digamos, la pareja, ¿cierto? Y decían que moría de pena moral. Esa pena moral ya es explicada.
Y es explicada, obviamente, debido a eso, ¿no? O sea que hay un aumento, digamos, en la... es un paciente que se deprime, es un paciente que se estresa, de ahí que lo que se ha encontrado es que los pacientes que viven, digamos, con periodos de depresión bastante largos, pueden desencadenar fácilmente un proceso. ¿Listo? Bueno, continuamos. Funciona. Bueno, así está. Bueno, dice la malignización celular y sistema inmune, dice los genes relacionados con el cáncer pueden ser de tipo inductores, supresores o reguladores de la apoptosis. Entonces los genes inductores, dice los genes inductores regulan la proliferación celular, por lo que generalmente están presentes y son funcionales en todas las células normales en forma de protocogenes, pasando a denominarse oncogenes cuando modifican su actividad normal. Entonces tal vez el doctor Estepo les comentaba de los protocógenes, ¿cierto? Que son genes, digamos, que de origen viral muchos, ¿cierto? Que están ahí, que están ubicados ahí y que fácilmente se pueden activar. Entonces la activación de esos protocógenes puede conllevar obviamente a esas a esos oncogenes que terminan causando el daño, ¿no? Bueno, seguimos. Tenemos los genes supresores, estos los han visto, ustedes ya los han visto, ¿cierto? Les han hablado de P53, les han hablado también de ese repertorio de P21, de P17, en fin, que son genes que en cierta forma regulan, ¿cierto? Entonces, ¿qué saben de P53? ¿Qué hace P53? Es el guardián del sistema, del genoma, perdón. ¿Ah? ¿Sí? Entonces las células trabajan en procesos de quiescencia, senescencia o apoptosis. Exacto, ¿cierto? Son genes que obviamente controlan, que tienen actividad, si no estoy mal, creo que P53 tiene actividad exonucleasa, si no estoy mal. ¿Es un factor de transcripción? Bueno. Ajá. Bueno, entonces tenemos acá los genes supresores, está acá P53, ¿no? Inducen mutaciones, dice, conducentes a la pérdida en la capacidad proliferativa celular. Entonces ellos controlan, ellos en cierta forma también detienen la diferenciación, o regulan mejor la diferenciación. Están normalmente activos para evitar el crecimiento incontrolado de las células. La pérdida de estos genes pues es un evento común en muchos tumores. Y ahí tenemos, esto tal vez ustedes lo vieron, el control del ciclo celular. Y cuando vieron el control del ciclo celular, les hablaron obviamente de todos estos genes, de estos inhibidores, de estos genes que controlan obviamente el ciclo. ¿Ya? Entonces tal vez les comentaron de que había proteínas incluso que frenaban, digamos, el desarrollo de las células, actuando, digamos, sobre esos complejos de ciclinas y CDKs, ¿no? Todo esto lo tienen ustedes, lo del retinoblastoma también, les comentaron de eso, en fin. Entonces noten ustedes que en diferentes puntos del ciclo celular pues tenemos genes reguladores. Entonces tenemos inhibidores de quinasas, tenemos inhibidores de la interacción ciclina-quinasa, inhibidores de ciclinas, en fin. Entonces, todos estos lo saben ustedes, ¿no? El P21, cómo funciona P21, cómo funciona P53, todos los inhibidores de quinasas. Dentro de los inhibidores de quinasas pues tenemos a P15, tenemos a P16, tenemos a P18, tenemos a P19, en fin. Todo esto lo tienen ustedes muy claro, ¿cierto? Bueno, y los genes reguladores de la apoptosis, dice, los genes reguladores de la apoptosis son importantes por su capacidad para modular la apoptosis celular, mecanismo primordial en la eliminación de células que sufren alteraciones incompatibles con el desarrollo de su actividad normal. ¿Ya? Pues hay genes que regulan la apoptosis, ¿cierto? Es muy importante. Y llevar una célula apoptosis, digamos una célula que se va a diferenciar mal, pues es importante llevar la apoptosis finalmente. ¿Listo? Bueno, esos mecanismos también los conocen ustedes. Digamos que el sistema inmunológico está haciendo vigilancia o inmunovigilancia. El sistema inmune todo el tiempo está controlando, ¿cierto? Todo el tiempo está controlando. Entonces, ¿cuáles son las células que están controlando todo el tiempo? Las que están monitoreando una célula tumoral. ¿Cuáles? Las NK
¿Cómo una NK se le pega a una célula tumoral? Pues, es que yo creo que es porque muchos tumores no expresan CMH y cuando tiene que ver también con la expresión de CMH, ¿cierto? Entonces, cuando las células tumorales, digamos que tienen ese defecto o ese cambio, mejor, en la expresión de CMH de clase 1 principalmente. Entonces, cuando hay una disminución en la expresión de CMH, la NK actúa, ¿cierto? Y la NK puede hacer la lisis. ¿Cómo más funciona una NK? Sería una respuesta mediada por antígenos. Directamente se le pega el antígeno y destruye la célula tumoral, la NK. No. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿por qué? ¿Qué utiliza la NK para poder reconocer una célula tumoral? ¿Cómo lo hace? ¿Con CMH, clase 1, le presenta la NK? No. Podría inducirse la síntesis de anticuerpos inicialmente. O sea, una célula tumoral puede inducir la expresión, digamos, en la medida que expresa antígenos tumorales, puede inducir la respuesta de anticuerpos. Claro que sí. Y esos anticuerpos se le pueden pegar obviamente a esos antígenos que están en superficie. ¿Y ese anticuerpo se puede unir a la vez a la NK? Claro que sí. Exacto. Hay una región constante, ¿cierto? Y hay receptores ubicados, hay receptores específicos para esas regiones constantes de los anticuerpos. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de NK decíamos, hay receptores para anticuerpos, ¿cierto? Y hablábamos de CD16. Y decíamos, CD16 es un receptor para la FC de IgG gamma 3. ¿Recuerden? Entonces decíamos, ese CD16 es importante porque obviamente une el anticuerpo que está reconociendo la célula tumoral. Entonces, es un mecanismo de lisis, es un mecanismo de control muy importante. ¿Cómo actúan bueno, ahora lo vamos a ver, cómo funciona. Dice, los estudios realizados por Burnett demostraron que el sistema inmune juega un importante papel defendiendo al individuo frente al crecimiento de células neoplásicas. Esto se conoce como la teoría de inmunovigilancia y postula que las células tumorales expresan antígenos que no están presentes en las células normales. Entonces, esa presentación de antígenos extraños, de antígenos tumorales, pues obviamente van a desencadenar una respuesta importante. ¿Sí? Dice, la existencia de una estrecha relación entre la aparición y desarrollo de cánceres y el estado funcional del sistema inmune. Por ejemplo, la incidencia de cánceres es mayor en inmunodeficiencias. ¿Esto a qué hace referencia? Que cuando hay una alteración en la presentación, digamos, hay infecciones, bueno, hay inmunodeficiencias de tipo secundario. En las inmunodeficiencias secundarias nos encontramos con agentes infecciosos que pueden cambiar, que pueden alterar la presentación de antígenos. Entonces, hay infecciones, digamos, por citomegalovirus, una infección por citomegalovirus, digamos, en un melanoma, que puede ocasionar que el antígeno tumoral, que este citomegalovirus, produzca proteínas que no permitan, digamos, la migración de los antígenos tumorales y la ubicación con el CMH clase 1. Entonces, son mecanismos, digamos, donde obviamente no hay presentación porque el virus, en cierta forma, está modificando la presentación de CMH clase 1. Entonces, no va a haber, obviamente, respuesta al antígeno. Cuando ocurre esto, es tenaz. O sea, cuando llega a pasar esto, va a ser muy complicado porque el sistema no va a responder. O sea, por más quimioterapia, radioterapia, en fin, inmunoterapia que se le da al paciente, no va a haber control del proceso. Entonces, en los melanomas o en estos eventos donde hay un daño, digámoslo así, en la presentación del antígeno, pues es prácticamente inmanejable, digámoslo así. ¿Ya? No hay nada que hacer en esos pacientes. ¿Ya? Nos encontramos que no solamente el citomegalovirus, hay varios adenovirus que también pueden hacer eso, que pueden modificar la presentación del antígeno tumoral, no permitir que haya presentación en superficie, y es un mecanismo de evasión muy importante. ¿Ya? Entonces, cuando hay defectos en TAP, digamos esas proteínas transportadoras de antígenos que acoplan obviamente el antígeno con clase 1, pues hay un problema porque no hay presentación en superficie. O cuando hay un defecto en el ensamblaje de CMH clase 1, que también lo pueden, digamos, ese defecto en el ensamblaje de clase 1 también puede ser ocasionado por algunos virus. ¿Listo? Bueno, entonces en esas inmunodeficiencias primarias, que son alteraciones de la respuesta inmunológica, digamos, desencadenadas por agentes infecciosos, principalmente por virus, eso puede exacerbar el proceso. ¿Ok?
En inmunodeficiencias primarias también se podría presentar. Una inmunodeficiencia primaria, digamos, una mutación o un defecto, digamos, en el proteasoma, en el ensamblaje del proteasoma. Y eso también va a ser un problema. ¿Ya? Y nos encontramos también con ese tipo de defectos en inmunodeficiencias congénitas, ¿ok? Que son las mismas primarias. La terapia biológica dice, a veces llamada inmunoterapia o bioterapia o terapia modificada de la respuesta biológica, ha demostrado ser eficiente en los pacientes con cáncer. Entonces, en esas terapias biológicas, ¿qué se busca? En un momento dado, potenciar la respuesta NK. Miren que hoy en día venden cócteles de citoquina, yo les comentaba. Entonces ya traen los cócteles de citoquinas con el fin de potenciar una respuesta NK. Buenísimo. Entonces le venden a uno, o sea, ya vienen en comprimidos sublinguales, donde vienen citoquinas como, digamos, como la interferón gamma, como la interleuquina 2, como la interleuquina y como el TNF. ¿Ya? Entonces vienen en comprimidos y se los dan a los pacientes. Buenísimo. ¿Cierto? Buenísimo, porque potencia las NK y activa, digamos, la función de NK. ¿Cierto? ¿Estamos? Los interferones, si ustedes recuerdan, los interferones son muy importantes en el control de cáncer. ¿Cierto? Sobre todo cáncer inducido por virus, o neoplasias inducidas por virus. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los interferones? Modifican, obviamente, la síntesis en un momento dado, la diferenciación celular, en cierta forma lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, la inmunoterapia pues ha funcionado. Mira que a muchos les funciona más la inmunoterapia que la radioterapia y la quimioterapia. Buenísimo. Entonces, les dan interferones, les dan citoquinas que modifican y que modulan toda la respuesta inmune. Mira que en una época yo trabajé con un grupo, con el grupo del doctor Negret, eso en el Hospital San José, y lo que hacíamos, se trabajaba con cáncer de vejiga. Y lo que se hacía en esos pacientes era estimular o inducir mejor la síntesis de TNF. Y cuando uno inducía la síntesis de TNF, utilizando lipopolisacáridos bacterianos, entonces, ¿qué inoculábamos? Utilizábamos BCG. Todos saben cuál es la BCG, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué es la BCG? ¿Una vacuna? Cuando pequeños se las colocaron, les aplicaron la BCG, ¿cierto? Es diferente la triple viral, ¿cierto? ¿Qué quiere decir BCG? Es un bacilo. La B es de bacilo. Bacilo de Calmette guerin, que es una micobacteria, ¿cierto? Entonces, para el control de tuberculosis, ¿cierto? A uno le decía, no, aplíquese la vacuna contra la tuberculosis, y la aplicaban la BCG. ¿Para qué sirve? Para dejar la cicatriz en el ojo, ¿cierto? ¿Sí? Muchos se la aplicaron. Bueno, el cuento es que esa vacuna, les comento, en una época trabajábamos en el Instituto de Inmunología con pacientes con tuberculosis, y teníamos más de 3.000 sueros de pacientes con tuberculosis y todos se le han aplicado la BCG. Entonces ahí es cuando uno se cuestiona, entonces esa bendita no sirve para nada, pensarle a uno. Sin embargo, a uno le preguntan, bueno, de aplicársela, de no, usted me recomienda que me la coloque o que me la aplique. Y yo les digo, sí, no importa, o sea, algo tendrá que hacer, ¿no? Sí. Pero el cuento es que esa BCG, o sea, ese bacilo, se utilizaba en el control de cáncer de vejiga y funcionaba muy bien. No sé ahora si lo están utilizando, estoy hablando de hace como 15 años. Entonces lo que hacía uno era utilizar el bacilo, o sea, esos lipopolisacáridos de la bacteria, se inoculaban y estimulaban la síntesis de TNF. ¿Y qué hace el TNF? Induce necrosis hemorrágica del tumor. Entonces funcionaba. No todos los procesos tumorales funcionan, pero entonces uno puede hacer eso. Uno puede inducir la síntesis de ciertas citoquinas que modulen la respuesta y que ayuden a controlar procesos. ¿Ok? ¿Estamos? Interferón gamma es muy importante. Gamma es súper importante. ¿Ya? Digamos que el uso de anticuerpos monoclonales en control de cáncer se está trabajando mucho. Hay los trabajos de Fischer, de Greenman, que muestran cómo un anticuerpo monoclonal podría en un momento ayudar a controlar un proceso tumoral. Entonces yo podría de pronto utilizar un anticuerpo monoclonal contra el cáncer de mama, ¿cierto? Dirigido obviamente, digamos, contra proteínas que se expresen en superficie en estas células digamos, transformadas. Entonces genera un anticuerpo monoclonal que reconoce. ¿Pero qué le hago al monoclonal? ¿Qué están haciendo con los monoclonales? Colocándole proteínas, digamos, catalíticas.
Entonces le colocan en la colita del anticuerpo una proteína de acción catalítica, o una proteína catalítica. Entonces reconoce el antígeno tumoral y destruye el tumor. Buenísimo. Donde eso funcione, buenísimo. ¿Cierto? Claro, porque es un blanco. ¿Cierto? O sea, ese anticuerpo monoclonal va hacia la célula neoplásica y podría destruir la célula neoplásica. ¿Ya? Entonces, hoy en día se trabaja mucho también en eso. Se trabaja modificando, se trabaja colocando de pronto algunas enzimas con actividad catalítica con el fin también de destruir los tumores. Bueno, se ha descrito infiltración celular, principalmente linfocitos y macrófagos en tumores. O sea que los componentes de las células van a ser importantes, no solamente la CNK, sino que, digamos, los macrófagos van a jugar un papel importante también en el control de procesos, ¿cierto? Entonces, cuando el macrófago se sobreactiva y libera, ¿cuáles serían las citoquinas más importantes en el control de un proceso tumoral? Citoquinas liberadas por macrófagos, que ayuden a controlar. ¿Y qué harían esas citoquinas? Pongamos en un macrófago. ¿Cuáles? El TNF decíamos, pero hay unas que son muy importantes, otras. Aprovecho la otra semana, están invitados al Festival de Citoquinas, ¿sí? El viernes a la 1. Bueno, ¿cuáles? La IL, las citoquinas que libera el macrófago, que tienen una actividad importante o una acción citotóxica importante. La interleuquina, ¿cuál es? La IL-12, muy importante, la 12, induciendo la síntesis de gamma, y gamma aumentando la población de NK y de CD8. ¿Qué otra? La interleuquina, ¿qué más citoquinas produce el macrófago que pueden potenciar la actividad citotóxica? Pregunta de examen: 3 citoquinas que induzcan o que aumenten la actividad citotóxica liberadas por macrófagos. La IL-12. La IL. No, la 6 es más para la diferenciación de células B. La IL-2 no la produce el macrófago. 12, IL. La 15, muy importante. La 18, muy importante. 12, 15 y 18 son importantes, ¿cierto? ¿Qué hacen estas citoquinas? Estimulan la síntesis, ellas pueden actuar sobre el TH1 y pueden inducir la síntesis de interferón gamma, y gamma puede obviamente ayudar a la activación de la CNK. ¿Ya? TNF es importante, pero digamos que TNF genera una, digamos, necrosis hemorrágica del tumor, pero directamente, ¿no? Directamente, lo puede hacer. ¿Listo? Bueno. Entonces, los macrófagos pues, van a ser muy, muy importantes. Mira que las citoquinas son importantes en el control de cáncer, muy importantes en el control de cáncer. ¿Listo? Los linfocitos. Entonces, bueno, los linfocitos decíamos gamma, muy importante. Y hay otra citoquina, la IL-2 va a ser importante también, ayudando al control, ¿no? Pues decíamos que las asesinas naturales activadas por linfoquinas, pues la citoquina que estimula esta CNK es la IL-2. Bueno, se han encontrado en individuos portadores de cáncer la presencia de CD8 con capacidad citotóxica, eso lo tienen ustedes muy claro, CD8 y células CNK. ¿Listo? Bueno. Dice mecanismos efectores antitumorales, entonces ya los conocen ustedes, la acción obviamente antitumoral de test de CD8. Hay linfocitos citotóxicos CD4 positivos, ¿ustedes qué dicen? ¿O son CD8 todos? Bueno, se ha encontrado, hay trabajos interesantes que muestran que hay un porcentaje muy pequeño de linfocitos CD4 con actividad citotóxica. O sea que liberan esa actividad citotóxica, ¿cómo es? Eso ya lo vieron ustedes, ¿no? Exacto, con perforinas y granzimas. Granzimas. Algunos colocan granenzimas. Y son granzimas. ¿Sí? Entonces en la rúbrica uno encontraba con granenzimas. ¿Sí? Son granzimas. ¿Ok? Bueno, entonces estos CD8 que son muy, muy importantes controlando procesos tumorales. ¿Sí? En el carcinoma hepático o el carcinógeno. En el hepatocarcinoma es importante el CD8. Ustedes también revisaron eso, esa acción de CD8 va a ser muy, muy importante. La actividad antitumoral de la CNK, obviamente, muy importante la actividad de NK, ¿cierto? La acción antitumoral de los macrófagos, comentábamos,
y la acción antitumoral de mediadores solubles, ¿no? Entonces aquí tendríamos todas las citoquinas. El interferón es una citoquina. O sea, decíamos, citoquinas son proteínas producidas por las células, ¿no? Entonces tenemos un repertorio muy grande de citoquinas que van a jugar un papel importante en el control del cáncer. ¿Listo? Bueno, este es un trabajo que hicimos, que yo hice hace unos años, y era con la IL-10. O sea, cuando un paciente, esos son pacientes con cáncer en estadios 3 y 4, ¿sí? Prácticamente pacientes terminales, son pacientes donde hicimos la medición, digamos, de una citoquina que era la IL-10, pero eran pacientes tratados con corticoides y con inmunosupresores. Entonces, pacientes, digamos, tratados con dexametasona, uno ve que en esos pacientes tratados con dexametasona, que lo utilizan mucho, ya, como en cáncer gástrico, cáncer de mama se utiliza, eso puede en un momento dado tener un efecto inhibitorio, porque los corticoides inhiben la síntesis de interleuquina 10, y al inhibir la síntesis de IL-10, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué hace IL-10? Puede regular también la proliferación del macrófago, ¿cierto? Regula la diferenciación del macrófago, ¿ya? Pues, cuando se altera la regulación o se altera la proliferación, obviamente que estas celulitas, digamos, esta IL-10 puede suprimir al macrófago y no permitir en un momento dado que libere citoquinas como la 12, la 15 y la 18 para activar obviamente a las citotóxicas, ¿ok? Entonces, eso se puede presentar. Bueno, esto ya lo conocen ustedes, yo no voy a entrar en detalle en esto, pero creo que tenía algunas cosas para mostrar. Esto todo lo saben ustedes, todo eso es ciclo celular, todo eso lo saben, todo. Se acabó. Pues. Bueno, espérate a ver. Entonces decíamos que la acción de las citotóxicas es la misma, o sea, a ver, cuando nos hablaban de los repertorios de citotóxicas, que estoy casi seguro que el doctor Manuel Alfonso Patarroyo les habló de esto, él les decía, las citotóxicas, hay dos poblaciones importantes de citotóxicas, ¿cierto? Que son la CD8 y todo el repertorio de killer, ¿cierto? Y dentro del repertorio de killer, él les hablaba de la CNK, de las células LAC y de las killer solitas, ¿cierto? Y que les comentó qué diferencias hay entre esas poblaciones celulares, digamos, entre LAC, entre NK y entre killer, qué diferencias funcionales hay, o estructurales. ¿Son las mismas? ¿Qué diferencia hay en esas poblaciones celulares? No hay ninguna. A ver, les comento. El mecanismo efector es el mismo. O sea, cómo funciona. Funcionan igual. ¿Listo? Pero el reconocimiento sí es diferente. Entonces uno se encuentra, digamos, que en una célula de NK, la NK tiene receptores, digamos que la acción de la NK es dependiente, principalmente dependiente de anticuerpos. Es una actividad citotóxica dependiente de anticuerpos. Las killer pueden actuar directamente, o sea, pueden tener receptores para antígenos tumorales. ¿Listo? Y la LAC decíamos que son células asesinas, pero que la actividad está mediada por citoquinas, como en el caso de la interleuquina 2. ¿Ok? Bueno, y la CD8, pues decíamos que en el caso de CD8, pues sobre CD8 hace reconocimiento, ¿cierto? Donde esta molécula CD8 va a ser importante, que es una molécula de adhesión. ¿Listo? Entonces, observen ustedes, aquí tenemos esta que observamos acá, esta célula es una célula tumoral, y noten ustedes el linfocito T citotóxico.
o sí, el citotóxico es muy pequeñito, ¿cierto? Es muy pequeño. Entonces decíamos que estas tumorales pues disminuyen la expresión de CMH y es una acción importante ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se liberan las perforinas? Cuando se pega la NK, ¿qué ocurre? O sea, una NK está liberando perforinas, o sea, cuando se une a la tumoral, comienza a liberar en ese momento las perforinas. ¿Sí? ¿Cómo abren los poros? ¿Con las perforinas? No, o sea, al reconocer la célula, los receptores son los que se activan y ¿Liberan las perforinas? Bueno, es muy importante la acción del calcio, ¿cierto? Entonces decíamos que en ese contacto el calcio es importante permitiendo la degranulación. Entonces cuando se degranula la célula, la citotóxica, pues estos gránulos que contienen perforina, esta perforina se va a polimerizar en la superficie de la célula tumoral. ¿Estamos o no estamos? ¿Hay algún mecanismo de protección para esa célula que está liberando las perforinas? Porque uno podría pensar, toda la célula, digamos, esta célula que está liberando perforina, ella se puede autorizar o se puede autodestruir, ¿cierto? Porque las perforinas podrían llegar a formar el anillo en la misma célula, ¿o no? ¿Hay algún mecanismo de protección? ¿Cómo es? ¿Qué células controlan ahí? ¿Qué proteínas controlan ahí? Eso lo vieron ustedes, yo estoy casi seguro. Las que protegen, ¿cómo se llaman? Ajá. Ajá. Pero no tanto, no es tanto que la degraden, sino que no permiten simplemente que se polimerice y se forma el anillo. Esas proteínas de protección se llaman protectinas. Las protectinas. ¿Ya? Entonces las protectinas son proteínas que se anclan, se meten, digamos, entre las perforinas, ¿cierto? Y no dejan, obviamente, que se forme el anillo y termine causándose la lisis. ¿Ya? Pero una vez se liberan las perforinas sí, en la célula blanca, pues van a formar, obviamente, el anillo. ¿Listo? Y ahí es cuando entran, ¿quiénes? ¿Qué otras proteínas? Las granzimas. Entonces ahí es cuando entran las granzimas. ¿Qué hacen las granzimas? Dañan el ADN, sí. ¿Y qué más hacen? Sí. Cariolisis, ¿no? ¿Qué es cariolisis? Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Saben ustedes, cariolisis. Destrucción del núcleo. Carion es núcleo, ¿no? Usted ya hoy día todo lo descompone. Cariolisis, ¿cierto? En fin, ¿listo? Entonces es muy importante la acción de estas enzimas, va a ser muy importante la destrucción, obviamente, ¿no? Entonces noten ustedes cómo fácilmente se puede, o sea, cómo las células citotóxicas terminan destruyendo las tumorales. ¿Ok? Ok. Bueno, eso ya lo saben ustedes. Bueno, entonces eso es lo que les quería comentar con respecto a la respuesta inmune a tumores, que son mecanismos de control muy importantes mediados principalmente por células con actividad de tipo citotóxico. ¿Listo? Ok, entonces vamos a dejar acá. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Dudas hay otras. ¿Sí? El complemento, ¿ustedes qué dicen? ¿El complemento se puede activar en una célula tumoral? ¿Cómo se activa? ¿Cuál sería el papel del complemento en un tumor? ¿Podría ayudar a la destrucción de la célula tumoral el complemento? ¿A la presentación? A ver, les comento. En algunas células tumorales, sí, nos encontramos con una disminución en la expresión de proteínas reguladoras, ¿ya? O sea, CD46, ¿cierto? CD59, que son proteínas, el DAF, recuerden que son proteínas que regulan la acción de complemento. Pero nos hemos encontrado, digamos, y eso es importante, en algunas células tumorales disminuye la expresión de este tipo de proteínas. Entonces, al disminuir la expresión de este tipo de proteínas, ¿qué puede ocurrir? Que se puede activar complemento y puede terminar con la lisis de la célula. Eso puede ocurrir. Pero digamos que hay un papel más importante de complemento en la neoplasia, sobre los tumores. ¿Cuál es? ¿Qué vía se activa ahí? ¿Cuál?
Claro, en la medida que hay anticuerpos que están reconociendo los antígenos tumorales, fácilmente se podría activar la vía clásica. ¿Ok? Fácilmente. Y termina destruyendo, o sea, normal, o sea, digamos que es una activación normal de vía clásica, que termina obviamente con la lisis de la célula tumoral. ¿Ya? ¿Estamos? El complemento es importante, complemento, obviamente. Vía clásica. Vía alterna no. O sea, que encuentre uno de pronto que hay una activación por vía alterna, no la hay. ¿Cierto? A no ser que haya disminución en la expresión, decíamos, de moléculas reguladoras que permitan su activación. ¿Ok? Entonces, complemento. O sea, anafilotoxinas no van a ser importantes, obviamente, pero sí, digamos, amplificando el proceso inflamatorio, el producto, obviamente, o el desencadenamiento del proceso podría darse, ¿no? En la medida que se activa complemento, este tipo de, o se producen estas anafilotoxinas cuando el complemento vía clásica se activa, ¿no? ¿Listo? Bueno. ¿Listos? Bueno, muchas gracias.